tiro, señores! ¡Hay tiro! Bienvenidos a su programa, ¡Rajo! donde estaremos hablando hoy de el grito de la independencia. Pero antes voy a presentarles acá a mis compañeros que hoy sí tuvimos dinero para contratarlos. No tanto dinero. No mucho, pero... Es que estábamos jugando a las barajas hoy en una carta no vino. Y así, hoy no estuvo Chabelo, pero trajimos acá a nuestro compañero... ¿Cómo te llamas? El Jorge. Ya hasta se me había olvidado su nombre, Dale, tanto pido tiempo que que no venía. Jorge, No, tal a vez. veces sí, a veces no. Jorge, Según la situación es mi apellido. Llegó la situación. ¿Tienes ¿Ahora redes- se van a pagar? Ok, ¿tienes redes sociales? Sí. Facebook, Sí, Instagram. Sí. Entonces, el editor se va a encargar de que aparezcan. Pero el problema es que nunca me las mandan, pues nunca está. Ah, pero Mandarle para que ya, aparezcan. ya se las vamos a mandar y ahí van a Ahí aparecer van a aparecer en las redes sociales. Y acá nuestro otro compañero, el del Miguel. perfil griego, Perfil griego. Miguel. Mi Mi camisa Miguel. trae mi Facebook en la espalda casi. No mames, Y a se ver, lavas. date la vuelta. Como en Facebook estoy. Enseña el pedor. Nada más. Casi está un ¿Enseñabas? pedacito de su... El número. Ay, que sí. Está un pedacitito ahí. El 99. 69. 99. Y acá mi compañero. Joel, que aquí aparecerán mis redes sociales. Que diario se ven mejor los míos. No sé por qué. Sí te las mandan a ti. ¿Qué es el editor? Ay, con brillitos y la chingada y toda la Con cosa. doble color y tal. Y le pone animación y la chingada. Oye, en la cámara cuando te llega un mensaje o algo no se corta la grabación ni nada. Tenemos bien. Ah, bueno. Porque ahorita ya ves que está de moda eso de los mensajes. Ah, Pero faltó primero. ahorita acá un Ay, señor yo sí sé, veterano cierto. de la guerra civil. Hijo de gobiernas. Yo sí me acuerdo del tema de lo que vamos a hablar hoy de No es tema. mamando. No es tema. Más bien vamos a hablar de su presentación. Aquí en sus redes sociales, sus Yo TikTok, soy ahí lo Raúl ven Isola. bailando. Ahí van a estar viendo. El de Bud Bunny. El único de todos que tiene TikTok. Yo tenía, pero lo borré Tengo porque. TikTok. ¿Tienes TikTok? Sí, cierto, él también tiene TikTok. Tengo 30 seguidores. No manches, yo tengo como 5. Y sin un video subido. No, yo sí tengo ahí bailando el de. Pero porque tú sigues No. Aleatorio. No sé Sigan cómo- los likes y los siguen en el TikTok. Ok, ahora sí, de los mensajes que decías. Ah, de los mensajes están ahorita los pinches virus bien mamalones. Por eso decía de que si llega un mensajito a ver si no se corta el video, ¿no? Pero sí tengan cuidado con esos mensajes porque te pueden robar información de tu teléfono y pues está canijo para que no anden abriendo mensajes raros ahí que de repente lleguen y cabrón, ¿esto Pero qué? casi todos empiezan con B. Mira esto o encontré un Aparece- video tuyo. Apareces en este video. Aparece en este Pero video. parece un link bien Ajá. extraño, muy corto. Cortitito. Entonces a eso normalmente. Primero asegúrense que sea su amigo quien lo mandó. Y aparte, pregunten primero, Sí. antes de abrirlo, ¿qué onda con este video? Y si no contestan, Y segurito si tienes que el número de teléfono de la persona que le mandó, Mejor. pues háblele. mejor háblenle para que se dé cuenta que ya valió madre, ya Ya quiero su ya celular. le hackearon su Para que se cuenta. dé cuenta, no sé. Sí, mínimo. Y pues el tema de hoy se va a llamar, ¿qué dijimos? El grito. El grito de la independencia. Ah, bueno. Y nuestro Y patrocinador. nuestro patrocinador oficial. CISAI. 20% de descuento en el link de la descripción, como siempre. Y aparte tenemos otro patrocinador. Ya, sí, cierto. Ya es Roma Este, Eventos. Roma Eventos, ahí va a estar Aparece apareciendo aquí. Para que contraten, creo que el número de teléfono también sale. Siempre en una- Aparece. Ajá, Para sí. quinceañeras, cumpleaños, bodas, no sé lo que se les Funerales. Todo lo que se les Divorcios, ocurra, divorcios lo que sea. también. Quieren festejar que terminaron con la tóxica, entonces ahí está. Ay, o tóxico también. Sí, sí, es posible. Así es de Cualquier que temática la tienen. de todo hay. Que quieren la birra, ahí está. Que quieren las Ahí pinches está. enchiladas de hoyo, ahí está. Que quieren lomo, no hay lomo, pero pues busquen en otra parte. Pero ahí hay todo. Hay Pero que las temáticas son como de Sí, sí. vaqueros, de princesas, de esas son temáticas. Las Igual, mira, Imagínate que la temática de superhéroes nos contraten también a nosotros para hacer Ah, no, para hacer el evento ahí nosotros. super rodo. No, otro tipo pues de superhéroe. No sé. Entonces, acá que tenemos a
al chido de la Al historia. invitado que ya le pagan, pero no le pagan, pero sí le pagan. Teníamos que traer a un invitado que supiera sobre Sobre el tema. el tema. No, pero no que supiera. Él lo vivió, que es diferente. Ah, con razón sabe más. ¡Lo vivimos, padre! Es que era mi compa el algo. Ahí vamos. ¡Qué desmadroso era ese cabrón, ¿verdad? Sí, sí. ¿Te Pero acuerdas en el recreo? viejas a lo pendejo y era padre. No, es que era muy padre el vato. Padre de familia. Era padrote. Pero Bueno, la imagen del. Oh, es el que padre todo- de Miguel Hidalgo no es la imagen. No, Ah, no, todos es saben. hermoso. No, ni la imagen ni la persona que te enseñan no es nada, no tiene nada que ver una cosa con otra. De hecho, Fíjate, los era retratos bien- del calvo del billete no es él. No. Era otro. Ese fue ya. Es otro calvito. Es un cabrón que se le ocurrió hacer un calvo. Se imaginó. ¿Qué dijo? Este güey, yo creo era así. Era un güero, tal cual. Yo creo era calvo. Y lo hicieron güero. Si te fijas, lo hacen. Y era como- Pues como Güey, pero tenía que español, ser esta güero. historia Era es criollo. español. Era criollo. Era creo yo. Ah. Griego. No era griego. Este compa es griego, que yo no sé cómo anda por la calle sin picarle los ojos de la gente, ¿verdad? No, pues sí, ¿Cómo así. le Estoy picando otra cosa. Diablo, ¿Permiso? señorita. Pero era. Criollo es un español, pero que nació en América. En todo el continente americano. Todavía no estaba dividido. Pero que no era un español hijo de una. No. El español y una. Hijo de una Sí, No, señora. ese era un mestizo. Ah, el mestizo es el español. El criollo era. El criollo era de Español, español. Español de nacido sangre, acá. sangre española. Era como el maíz que Es nace como el en el chicano tiempo que ahora sea. en Estados Unidos, padres mexicanos nacidos en Estados Unidos. No, pero él sí era tal cual un europeo. Era nomás. pocho. Hijo de españoles, pero nacido en, Sí, sí. en México. Era pocho, mexicano. Era pocho de España. Pocho español. Pero sí, en realidad no tendría que ser moreno ni de ningún otro color. Sí, porque Tendría que ser blanco. Descendencia Ningún otro color. Era turquesa. Ya ves, güey. O era rosita. En esos tiempos no había tanta Amarillo diversidad como los ahorita. Simpson. Ah, amarillo. Si le dio hepatitis. Hepatitis. Digo, si tenía tantas viejas. de Pues seguro sí, le dio hepatitis, realmente no sí sé. le dio. No, por eso. ¿De que tenían viejas? No, pues A ti también se pega la hepatitis. todo te puede dar. Bueno, no sé. Ok, la pregunta y. La pregunta. Ok. A ver, ¿cómo? A ver. ¿Y tú cómo das el grito? No, De independencia. A la verga. Me confundí yo. Ya te balconeaste. Ay, no, el grito de la independencia. No. O sea, nunca tú. Alguien de ustedes no ha La neta, como yo- la manera de celebrarlo. La ¿no? neta, yo de ir a escuchar el grito de la independencia solamente he ido 2 veces en mi vida, que yo me acuerdo. La primera fue con Miguel La Hidalgo, primera la vez- segunda fue con Benito Juárez. La primera vez fue con Te hubieras esperado el centenario, güey. fue con Miguel Hidalgo, la primera. La segunda fue con Benito La Juárez. segunda vez fue aquí en la plaza. La vez que dijeron que iban a aventar desmadres y que bombas, y dije, si van a aventar bombas, échenmelas a mí. Cuando pasó aquí la situación. Dije, son de gratis, échenme todas las bombas que quieran. Si empiezas a ver a ver si es cierto. En Sí, contexto, pues yo fui a ver había ese- amenazas Pues yo fui a ver Por si era cuestiones políticas. ajenas bueno, políticas. cierto. Pues sí, pero era todo entre como en rumores y Pero cosas. sí Pero, que vivo. cuando tú estabas en la plaza escuchando el grito, yo estaba en el campanario. Dando los balazos. Dando los balazos. Escuchaban los balazos. No, ¡Chales! me tocó Le ver quedé al presidente. en la iglesia estar tocando varias veces el grito y era de que está tocando y escucha los balazos cerquitas y te imaginas de yo estoy arriba, yo estoy abajo. Llega primero. ¿Quién me va a llegar el chingazo? Ponte abajo. No, igual tiran así, pero la bajada, el aire, la Pues fiesta. te pones abajo de la campana. No están blindadas. Una vez Pero es una bazooka, eso güey, no no. mames. No, ¿qué tal? Son 45. ¿Qué tan gruesa es la campana? Depende de la campana. Depende de la mujer. Depende de la boca. Entonces, ¿de cuántas pulgadas estamos hablando? Hablamos de calibres. Depende de la Hay boca. campanas de 2 centímetros de grosor. Tampoco sé. Las chiquitas. Ah, Sí, las. No. La más grande, güey. Y la más grande que será como 10. 10, 15 Y centímetros. tú bien embrecado en la más grande, Me ok. agarré del balajo y ya me Talón. No, y esa vez yo dije, pues vamos a ver, ¿cierto? Y ya, allí. Y cuando iba regresando para mi casa, La balacera. iba pasando por una casa que tenía como lámina, como la parte de afuera, el Un tipo patio, de terracita. tenía lámina. Y se empezó. Y que se oye, no, El bajadero. las municiones, güey, como lluvia. Yo,
¡gas su madre! Y digo, ahorita me van a caer una chompa, pinche balacero de eso. Abajo de una lámina. Y ahí voy, y nomás digo, ahorita me descuento un pinche cartuchazo de lo. Y iba caminando, nada. Pero la escopeta no hace nada. No, era Ah, como son munición talibanes. de escopeta o de retrocarga, algo Sí, así. pero es que es como Son valientes. Ujú. balines. O sea, va arriba se pierde. Ah, Porque- contexto, en Año Nuevo, en México, el día de la independencia, sí son balaceras, no son cohetes. Son balas de veras. Son balas de deber, ¿no? Así que aguas. Lo curioso es que a mí me tocó estar un 4 de julio en Estados Unidos Y también. y también disparan. Pero en Estados Unidos, la manera únicamente que el gobierno te permite disparar es al suelo. A Qué diferencia aquí en México, que aquí tenemos al aire. Pero Aburrido, en el güey. suelo, pega en el suelo. En el suelo no le No, tiras a nadie, no güey, al así concreto, existe. a la tierra. O tiene que ser Ah, en tierra. tierra. A tierra, al jardín, a la yarda llegas y a la yarda. Es tirar a la yarda que la bala se entierra. Sí, jardín sí, Pero no tiene chiste porque luego se desquitan en las escuelas y pues entonces ¿para qué? O sea, pues no. Luego que no. Luego vas a la escuela. No, pues me perdí el Pero- 4 de julio. Pa, 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 Como pa. que hace una cuadra, ¿verdad? No, allá, o sea, sí, me tocó, en la ciudad que yo estaba cuando fue el 4 de julio, sí se escuchaban detonaciones de armas de fuego, pero era muy leve. Allá lo pero chingón es la pólvora. Sí, claro. Cohetes, En todo el país, disparadores, pero- todo el país es la pólvora. Yo lo que no entiendo, no sé, que ahí Y también se comenten. maneja la pólvora, pero. Eso va para los mexicanos que están en Estados Unidos. Festejan más un 4 de julio que el día de la independencia. Sí, pero pero- no sé por qué si eran mexicanos y se fueron. Exactamente. Son Porque- mojados, no tienen Porque papel. Y él nos va a decir hijos, por qué. güey. Y te voy a decir Es una lo cosa. que me pregunta. Me tocó a mí que el 15 de septiembre en México los mexicanos no lo celebran. Es muy raro el mexicano que celebra el 15 o 16 de septiembre allá. Pero ¿qué crees? Güey. El 5 de mayo sí lo celebran. ¿Por qué? Y el 5 de mayo es una fiesta grandísima para el latino. Hacen como tianguis. Ah, sí, de la raza. No, ese es día de la batalla de De Puebla. la batalla de Puebla. Ay, joder. De la No fue en la batalla de escuela, Puebla. qué chinga. La batalla de Puebla. De la batalla de Puebla. cuando Termine el la general primaria, señoritos. Ignacio Zaragoza defendió Puebla contra los franceses. Sí, los franceses. Y allá, digo, hacen como Pero ¿por kermés. A resorterazos le partimos su madre. No, esa historia sí me la sé y la tuve que ver en el video porque Yo- yo leerla no me aprendo. Bueno, Yo sí. andaba ahí con una resortera, güey. Pues, son- Que las- como cinco. en esas kermeses llevan bandas, mariachis, norteños y se hace un fiestonón grandísimo Latín. latino y pura música latina y ves a gringos ahí entre los latinos. Güey, pero sí Entonces, es cierto. Hay gringos que dicen que el día de la independencia de México es el 5 de mayo. Ellos es que vienen También, confundidos. bueno, no. Es por lo mismo. Es que- celebran más una Porque cosa. lo celebran más. Es que no Pero recuerdo. tiene que haber una razón. Hay porque una más- razón que no tengo, se me fue ahorita de la Yo tengo una mente. teoría. En Nuevo México, un presidente, no sé si fue Santana o algo, llevó la tradición del 5 de mayo a Estados Unidos por homenaje a Zaragoza o algo así. Sí. Entonces, allá se quedó más arraigado el 5 de mayo que el mismo 15 de septiembre. Y de ahí, en Estados Unidos, se utilizó más. Y lo que es te vas a California, Texas, todos los estados pegados Sí, a los México. que eran de México, El sí. 5 de mayo es una fiesta Es el chingona. mero mamalón. Y el 16 de septiembre 15, 16. no pasa nada. Bueno. Uno que otro con banderas. La teoría que yo sabía. Información que desinforma. Ahí véanle si es. Ahí viene la siguiente. Si es real o no. Ahí viene la siguiente. Tenemos otra teoría aquí. Yo había escuchado en que el 5 de mayo se celebraba más porque se supone que Francia quería invadir a México para seguir a Estados Unidos, expandir su imperio. Entonces llegó a México para querer conquistar México y seguir a Estados Unidos. Entonces, como México le paró con esa batalla, Ahí quedó. en teoría es como un agradecimiento de Estados Unidos A que no haya invadido su a que país, no haya- Ajá, continuó. pero se ve como más o menos lógico. No creo, porque. Lo hubieran Sí, invadido sí, directamente, sí, pero sí. es más difícil. No, pero si te das cuenta, cuando Francia invadió México, Francia tenía una guerra de Napoleón en toda Europa. Sí. O sea, era de Hitler. como. O sea, Algo así. Napoleón estaba tan peleado en Europa que México era como de que, lo voy a mandar nomás los 20 soldados que me quedan. Pero- A Pero México es le era que imposible invadirlo. lo que pasó es que Napoleón subestimó. Aparte, Se se confió, subestimó a se México. subestimó a México. Entonces mandó a cierta cantidad. Pensaba que era como Estados Unidos piensa de México, que somos unos sombrerudos de resortera y que Pues sí, como- Chaparros, panzones y uno para la mano. Muchas partes de el Europa papazo sí no me tienen falta. esa. Esto sí es. Todavía en Europa yo he visto videos que todavía tienen como que esa mentalidad de México. Pero esa era la idea. Entonces, invadir ¿te México imaginas hace mucho tiempo? para ya controlar México e irse a Estados Unidos. Sí.
Y supuestamente celebran en Estados Unidos por haber detenido toda esa invasión. Según a lo que yo recuerdo. Y no se detuvo en realidad, nada más fue una batalla que se ganó, pero no se ganó la guerra. Francia estuvo aquí bastante tiempo chingando. Y sí, con la deuda externa. Guerra de los pasteles también. Pero esa deuda fue porque... Por una pastelería. No. Sí, sí. Bueno, no pastelería, le llaman los pasteles, pero eso fue como el pretexto. El pretexto final. Fue porque México, si te das cuenta, México le debía dinero a Inglaterra, Europa. España y Sí, Francia. pero si te das cuenta, todas las guerras, Es una mamada. buscan una excusa para atacar nada más. Porque- Es una excusa. Pues estos pues esos no tres tienen países. pasteles, vamos a Pobrecitos aventarles una Pues esos 3 países querían cobrarle a México y México no iba a pagar. Entonces los otros les perdonaron, menos Francia. Entonces para atacarlo fue la causa de los pasteles. Pero es como, por ejemplo, ¿Pero qué tienen que ver esos pasteles? Porque en una revuelta en la Ciudad de México había un pastelero francés que le madrearon la tienda junto con muchas tiendas. Pero como era Supuestamente francés, los mexicanos le madrearon la sí, tienda. fueron mexicanos. Porque era francés. Ajá. Entonces el gobierno francés Puso elevó el la pretexto. deuda y puso de pretexto de que habían atacado A un ciudadano de francés. ellos. Y México, y Estados Unidos le pidió a México que pagara. Y México dijo: yo no te voy a pagar los pasteles. Yo Porque no. molestaron. Y se ¿Para 10 pesos que son? No, yo no tomo Es como, por ejemplo, tú estás en la peda con un güey que te cae bien gordo y lo quieres agarrar a putazos. Y nomás estás buscando la primera excusa de Es que me volteó a ver. No, a ver, es que pusiste 20 pesos para la No, me tumbaste el bien. Ya, O me quitaste un ya. cigarro y no te di. No, ya nomás es una excusa. Sí, es una excusa. Los pasteles fue No, la excusa. esa fue la excusa. Pero ¿sabes qué Y por eso le pasaría? pusieron la guerra a los tiempos. ¿Tú sabes qué pasaría si todos los países en el mundo fueran gobernados solo por mujeres? Pues nadie se hablaba. Ya no hubiera guerras. Solo un país para hablar al otro. Ya nomás. Esta vieja me cayó gorda. Perdón por los Isabela. feministas. Le van a linchar. Pero, oye, si votamos por pura mujer presidenta, Pues para que no se hable. ¿por qué no se hable? Y se acaban los Yo te pongo en contexto que en Estados Unidos prefieren un negro que una mujer. Entonces hasta ahí ya... Es racismo lo que dije. Un oscuro. También es machismo, pero... pesos. le doy mis datos en mi casa para que me lleguen. Para que vayan por él. Ahí va a estar apareciendo todo su Facebook y su Pero siendo Instagram, sinceros, su WhatsApp. en México no somos Ah, no se patriotas pasa, como en ¿no? Estados Unidos. O no hay propaganda. Yo cuando era niño, sí. Yo me acuerdo que como pues, de niños no nos dejaban ir a la plaza porque tiraban balazos y pues el niño que a la calle, sí. Entonces yo me desvelaba para ver el grito de independencia. Por la tele. Por la tele. De hecho, Y sentía ese orgullo Pero. mexicano porque se oía en la tele. Uy, se oye con madre. Se oye bien sabroso. Sí. Lo que me tocó a mí ver en experiencia personal es que aquí en México, cuando estás en la primaria, te enseñan los lábaros patrios, a lavar la bandera, en la Constitución, Por en la eso chingada, no está- y ya, es todo. Ya estoy quedando. Y Estados Unidos no. Estados Unidos te mete y en la misma escuela te enseñan la Constitución y aquí te dicen, aquí la Constitución está. Es esto. Tienes derechos, tus obligaciones y tú léela. Ya, Y ya. Y allá no, allá te enseñan, un niño desde la primaria ya sabe cómo demandarte, ya sabe cómo defenderte. Si te das cuenta, allá, el 4 de julio, ves desde chicos hasta grandes, vestidos de, Pues con su de bandera. bandera de Estados Unidos, se pintan la cara, los carros, allá Porque allá es legal, güey. Más Aquí no puedes usar la patriotas. No, bandera. aquí para usan la nada. bandera. güey. allá el 70% de las No puedes usar la casas, bandera en una playera, en una taza, en nada. Es güey. ilegal. Es ilegal. y en- Los lábaros patrios se protegen por la Constitución. Por lo mismo, para los lábaros patrios no se pueden usar en otra cosa más que en eso. Nada más en una bandera. y en Estados Unidos, la mayoría de casas de gringos tienen su bandera. Claro, los gringos tienen canciones de la bandera. Si te das ¿Tú tienes cuenta, canciones de tu bandera de México? La lavandera Porque es no que. se puede vender, güey. si te das cuenta, fíjate es ilegal. que la mayoría de personas que duran muchos años en Estados Unidos y vienen aquí, hasta en su casa ponen una bandera de Estados Unidos y una de México. Me tocó una casa que está acá para este lado de la villa. Pero eso... Pero eso solamente la puedes poner como bandera. Sí, no, la pura bandera. Pero La la puedes usar podemos- como en tu ropa, así. Yo digo que... A menos de que sea como. Que es válido cuando tienes la doble nacionalidad. ¿Que poner las dos banderas? Sí, claro. Sí. Porque si vas de mojado y regresas y pones una bandera de Estados Unidos, digo, no seas pendejo, no seas esclavo, perdón la palabra. Pero, la verdad, si vas de mojado y te maltratan y tienes una bandera de un país que te humilló, Ah, qué bonito sufrimiento, pero no lo quiero, Es gracias. lo que yo digo, por cómo festejan el 4 de julio si van de mojadas. Hipocresía. Bueno, tal vez les cuenta como puntos para ciudadanía. pues No, quizás. quizás O te vas a la buena como tipo mexicano. ¿Eh? Ah, Es como mira, cuando- como pero todo bueno, sí se mexicano somos malinchistas.
Así de simple. Es Son como Malinche. cuando es el muerto, pues ¿quién será? Pues sabe, pero... Pero hay fiesta. Hay fiesta, vale. ¿Sabe quién será el difunto? Pero igual yo voy por un café, ¿verdad? Sí. También. Puede pasar. Puede pasar. No lo hagan. No está tan bueno el café ni tan bueno el pan. Ni tan buena la plática. Ahí andas inventando. Pero soy mexicano y lo hago otra vez. Sí. Claro que sí. En la menos y sí lo volvemos a Nada, hacer. bueno, no sé. Claro que sí. Nunca lo he hecho ni lo volvería. Todos los mexicanos nos equivocamos y nos volvemos a equivocar. ¿Por qué? Porque somos mexicanos. Pero ahora sí volvamos al 15 de septiembre. A lo que es el 15 de septiembre. A ver, platícanos. Tú que tienes más ideas. ¿Cómo se Bueno. dio y por qué se dio? Históricamente dicen que Miguel Hidalgo estaba en confabulación con varios criollos porque querían la independencia de México. Entonces tenían una fecha, Exactamente. pero lo descubrieron. Entonces la fecha se adelantó. Dice, no, nos cacharon. De una vez, vámonos. Por ejemplo, lo Repisa. iban a hacer como para el 1 de octubre. Más o menos. Tenía una fecha. Sí. ¿Qué le tenían? No recuerdo el dato. Ajá. Pero los Era cacharon. noviembre, octubre, noviembre. Y hubo un sopló por ahí. Sí, claro. Se valió Los madre. cacharon, dicen, no, pues nos cacharon, vámonos en putiza porque si no, no O sea, al instante que se dio cuenta Miguel Hidalgo que lo había De echado. que ya lo habían dado. El mismo día. Fue hasta en la madrugada. Digo, la gente estaba bien jeteada. O güey. sea, ese mismo momento, en cuanto se dio cuenta, Ese era en la mismo. madrugada y dijo, Ajá. ahorita mismo vamos Sí, a no, ver. porque ya me van a matar. Sí. Ah, Entonces, da el pinche grito Tocó las campanas de Dolores y Hidalgo. dice la historia. En el pueblo de Dolores Hidalgo, tocó las campanas y llamó al pueblo a misa. ajá. Y en ese Sí, llamado a la se reunión rejuntó de- la gente. Entonces les dijo: ya estamos hartos de los españoles, hay que independizarnos y nos vamos a. Hizo el grito de guerra de Ese vamos. es el grito. ¿Y cuál fue su primera bandera? La Virgen de Guadalupe, un estandarte. Eso sí. Porque Dato- obviamente México y la Virgen de Guadalupe, pues se llevan. No, pues está Van de la van mano. Dato curioso, dice la gente, no sé si sea cierto, que aquí está esa bandera de Guadalupe. El estandarte sigue existiendo. ¿Aquí en Acatí? No, aquí no. Porque la que El estandarte sigue existiendo y está en un museo. pero está muy grande. O sea, Que el estandarte tiene que medir como 1 metro. Porque hay un libro de historia que es como si fuera un Cristo y con la bandera, con la de la imagen de Guadalupe, como una imagen. como una imagen religiosa completa. No, es un estandarte. El estandarte creo que fue grabado como en esa. Era bordado. Bordado en la de tela. Y fue donde la agarró y fue la que la Y llevó. ese soy yo. Era el mismo que tenían Si los quería romanos en ganar ese gente, tiempo, pues ¿no? obviamente tenía que tener algo que. Un estandarte que fuera adelante. O ¿Y sea, cuánto- la iglesia. ¿Y cuánto tiempo duró Miguel Hidalgo en la guerra de independencia? Meses. ¿Cuántos Porque 3, para ser exactos. El grito fue el 15 15 de septiembre. para el 16. Ujú. En teoría, porque tampoco es exacto. No sé. Pero después de la batalla del Puente de Calderón, huyó. No, estás Que equivocado. fue en enero. Estás equivocado. En Fue Dolores en Hidalgo, enero. Miguel Hidalgo hizo el grito y fueron avanzando a la Ciudad de México. Cuando- Cuando llegaron a la Ciudad de México, Se regresaron. tuvieron miedo a entrar y tenían demasiada gente, pero no tenían armas. Y le decían, es que los españoles tienen armas. Entonces lo que quiso hacer Miguel Hidalgo, Regresar. quiso Regresar regresar a armas. a la frontera de Estados Unidos, porque Estados Unidos le iba a administrar armas. Sí, pero pasaron Y por. cuando quisieron regresar fue cuando llegaron a Puente Calderón y se hizo la batalla. En ese regreso se toparon en Puente Calderón. Por tiempo, Pues, pero pasaron a vamos a ver la Guanajuato. historia que en el puente Calderón Poco a había poco armas. fueron avanzando hacia México. Y Pasaron luego Creo que se los toparon. No, fueron de regreso y se De los hecho, no toparon. pudieron pasar la Ciudad de México. No Entonces, quisieron. no pudieron. No quisieron. Sí, pues no porque pudieron dijeron porque había mucha que gente con y la no- gente que tenía sin las armas, México había acabado la guerra en 3 Es meses. que eran campesinos. Pues sí. Ujú. No, Pero, no o sea, tenían entrenamiento. Ya los iban a agarrar entonces, a balazos. con las armas, eran de pólvora. O sea, tú llegabas, disparabas, Nomás en lo que uno. llegaba, en lo que que llegaba, agarraba el otro tiraba. empezabas a poner la Pero pólvora, el otro paquetearla, tiraba. Era- paquetearla. Porque siempre han sido como cuadrillas de cuenta. Sí, pero- Eran mosquetes. Por ejemplo, Mosquetes. tienes 20 ¿Cómo? tiradores, Escopetas, son 20 como- tiradores, y si te vienen 500 personas, vas a bajar 200, pero a las otras 300 Sí. te van a tragar. Van a continuar. Obvio. Y era la idea. Y Miguel Hidalgo tuvo miedo. Se Por eso se regresó, regresó. pasó por Guanajuato, la Lóndiga de Granaditas, y luego a Guadalajara, puso el diario. De Guadalajara se regresó y es donde fue la batalla de Puente Grande. de Puente Grande. Puente Calderón, más bien. Ah, Puente Grande, Puente Grande, otra cosa. eso es otra Calderón. historia. Sí, sí. Y ahí fue donde les partieron la madre. Y Oye. ahí creo que se fue a Zacatecas. Y Ah, no sí, tardó sí. el tiempo en donde le cortaron la pinche cabeza y lo regresaron a a Guanajuato, muerto, no me da por cabecita. Una mala Y lo pusieron chompa. así. en jaulas.
Pues aquí están sus para cabrones. el escarmiento, sigan- para que los demás no sigan Les dicen, espacio. ustedes le van a seguir, aquí van a estar las cabezas y ustedes van a Para, Pero para cuando que pasó nos eso, acompañen. José María de Morelos y Pavón, él empezó en el sur de estaba México. empezando otro pedo. Porque él escuchó que ya. Es Ya que- lo es- habían acabado. entonces, es que como en aquel entonces, pues, todo se regaba por periódico. Por cartas. Cartas porque el periódico que estuvo informando era el periódico de Estados Unidos. Que Estados Unidos fue el primer país en independizarse en el continente americano. Y Estados Unidos fue el que le metió 6 años a los demás países a independizarse. Fue el que... Pero Era economía. si nos ponemos a ver las cosas reales que yo he visto, y sí es cierto, el Hidalgo no lo hizo por convicción de que aquí en un no. país quiere independizarme de España. Él quería. No. Él quería. En España había una situación en donde quitaron el rey y pusieron uno de Francia cuando estaba Napoleón. Sí. Entonces Pero él- Napoleón fue mucho después que la independencia de México. otro rey, no es Ah, Napoleón. Antes, De la, bueno, más o menos. El chiste es de que ellos no querían independizarse, querían que regresaran al rey que tenían. Porque regresando al rey que tenían, ya tenían los derechos que ellos tenían como criollos. Sí. Entonces no querían independencia, querían los privilegios Los que privilegios tenían. que tenía. Ey, que o tenían sea, nosotros. si tú eres rico porque tienes un presidente y te hace favores, Pues, no, sí, y si lo quitan, dicen, no, yo quiero que lo regresen regresen. porque tengo mis favores. Ajá. Entonces no era por Como lo que independencia. saca lo que vive en México actualmente. Claro. Ah, ándale. Exactamente. Yo quiero mi... A la madre, Así me decía, putiza. yo quiero mi rey porque ese rey me daba mis privilegios. Y si eran criollos tenían menos privilegios que los españoles. Entonces decían, pues en una de esas si nos dan la chance de tener los mismos privilegios que los españoles. Eso era pura conveniencia, la verdad. Sí, eso Pues sí, sí, bueno. o sea, Bueno, la eso historia es- te cuenta una cosa que sí es muy heroico, muy patriótico. Pues porque tiene que ser así. Tiene que ser así. Porque así te lo enseñaron. Porque sí no. te la enseñan. Pero la historia sí te cuenta las cosas como son. Y si te das cuenta, cuando Inglaterra conquistó las 13 colonias, lo que es Estados Unidos, Sí. mandó su mejor gente, los más inteligentes, los más capacitados, para hacer crecer. En cambio, la Nueva España, que es de México Estaba para abajo, crecida, güey. lo que hicieron los españoles, mandaron lo peor. Mandaron Sí, rateros, mandaron rateros, asesinos. todos traemos la misma. De hecho, era gente Enfermos que y la chingada. Y si te das cuenta, mandaba gente que necesitaba dinero y como decían que lleve riquezas, te ibas a trabajar, te ibas de mojado. Y mira- Atravesabas todo y ibas a hacer riquezas. y miren la historia, el tamaño de México, como empezó la Nueva España, Ironía. a lo que es hoy. Y Estados Estados Unidos Unidos empezó como empezó. 13 colonias, y a lo que es hoy el tamaño. Pero de hecho en Estados Unidos empezó como colonia independiente de Inglaterra porque eran puritanos, cristianos puritanos que decían que Inglaterra ya era una sociedad muy, ¿cómo se dice? Denigrado. Muy ensuciada, ya eran Denigrados. denigrados ahí. Y querían empezar Como una de- nueva cristiandad más pura. Por eso se les llamaban puritanos. La No era porque querían hacer un país. Empezaron porque no querían alejarse de toda la porquería de la sociedad. Y mira lo que soy. Mira. Y mira lo que soy. Exactamente, güey. ¡Una belleza! Elocuente. Para que vean que aquí sí informamos. No, Un poco de historia que ya deberían Hasta se le saber. está cayendo el pelo de tanto pensar. No, pues es que él sí Así lee. hacen. Y piensan. Él sí lee. No sé dónde lo lee, el cuento del vaquero, no sé, pero... ¿De qué? Pero hay que informarse. Porque sí, una cosa es lo que te enseñan en primaria, que sí, lo que te quieren construir es una identidad de país Sí. que ya tenemos, que no es tal cual. Era lo que pensaban. Y sí está, pero no. Pero si es te que das es una cosa lo que si te te das venden, cuenta, otra todas cosa. las historias en Pero realidad es lo que son gana. manipuladas. Sí, Claro. sí, tiene que. Porque siempre el lobo va a ser el moral de la historia cuando Caperucita es quien la cuenta. Obviamente, si Exactamente. te cuentas la historia de la guerra entre Estados Unidos y México, el bueno es México. Y el malo es Estados Te voy a Unidos. decir una historia de un vato, Fácil, que llegó a la cantina, ¿verdad? Llegó un Y vato. si estás en Estados Unidos, ¿cómo es? Al revés. Al revés. Pancho Villa era el malo. Ah, perdón. Llegó un vato a una cantina y dijo, no, yo a fulano tal le rompí su madre, a aquel güey también y a aquel güey también. Y yo uno dijo, oye, ¿y te acuerdas cuando aquel te rompió tu madre? Dijo, no, yo cuento las que gano, las que pierdo todos nosotros. A huevo. Y de hecho México tiene muchos de perder. ¿Por qué crees que en la Segunda Guerra Mundial no se metió? Sí se metió. Sí. La Mandaron primera a no. 20 y tantos. ¿cuántos? Era neutro. México atacó a Japón en la Segunda Guerra Mundial, si te das cuenta, con el escuadrón 200 Mandó ayuda a Estados Unidos. atacó a Japón. Mandó ayuda. Atacó a Japón. No directamente. Sí, directamente, atacó a Japón. Entonces estuvo de acuerdo el presidente en ese tiempo. Sí.
Cuando tuvo la Segunda Guerra. Miguel Alemán era el presidente. Veamos las contradicciones, porque México era proveedor de Alemania, nazi, y era proveedor de muchos países, porque era neutro, y ayudó a Estados Unidos porque le mandó un escuadrón que iba a Japón. Si te das cuenta, no era directamente. investiga para que veas. Estaba ayudando a Japón. Estaba ayudando a todos, güey. A Estados Unidos, ¿verdad? Estaba ayudando a todos. Investiga la historia. Tener dinero. A mí me van a pagar. La neta, el cine de oro de México se financió con dinero de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Pero por razones cine de oro. estás equivocado tú. Porque en la historia, en Filipinas, hay una piedra donde está el nombre de todos los soldados mexicanos que participaron. Pero no se toma como En- conflicto porque fue una ayuda que mandó México a otro ¿Qué país. mandaron Era ayuda. No, México mandaron participó. soldados. México sí participó en la guerra. Pero no ¿Quieres que lo directamente. busque? Sí. ¿Qué quieres apostar? No manches. México no declaró la guerra, mandó ayuda a Se la varios declaró. países. Ah, ¿le declaró la guerra? No. México participó, le declaró la guerra a Alemania, pero Alemania es como de que, o sea, no mames, tengo como 20 cabrones alrededor que me están rompiendo mi madre. Y tú ahí de retirado. Mira, te lo voy a buscar. No declaró, no es que no se declinó por ningún lado, güey. Mandó Yo ayuda digo- para varias cosas. O sea, sí Es me como voy de, más. déjame ver dónde me conviene. Sí me voy más a lo que dice él de decir, ok, te mando ayuda a ti, pero también a ti te voy a ayudar. La y también respuesta, a ¿por ti. qué México es tercer mundo? Por- El primer mundo era Estados Unidos y todas las potencias de la Primera Guerra Mundial que ganaron. Sí me Segundo mundo fue Alemania y todas las potencias que estaban al lado de Alemania. Tercer mundo fueron todos los países que no se pusieron al lado de ninguno. Y México está en tercer mundo desde el principio. Mira, Eso me declara suena muchas lógico esa parte. Bueno, suena lógico. Aquí, mira. Es de eso de te Declaró, ayudo, no te declaró. ayudo y te Claro que ayudo, sí. pero nadie me va a atacar porque solamente No, pero me mira, ayuda. ahí te primero antes de leer. Porque si leerlo. declaras la guerra a ti, A ver. a ti que Lo te dice Google. Antes ya de nos que hubieran diga mandado a la antes de que chingada, diga güey. Google, antes de que diga Google, a lo que yo sé de la historia, Japón atacó por error a México por querer atacar a Estados Unidos. Porque estaba en la frontera. No, en una isla o algo así. Entonces, Entonces, atacar pareja. sí, esa madre. Por error. ¿Qué curioso? Entonces, México lo que hizo, mandó un escuadrón de ¿De élite? élite de los aviones Con a las Estados fronteras. Unidos a prepararse. Y duraron un año en preparación. De ahí, sí, de ahí Para se hacer la fueron. bomba atómica, güey. De ahí se fueron a Filipinas. En Filipinas planearon el ataque a Japón. Ah, donde de estaba Filipinas, Rambo. de Filipinas despegaron, pasaron sobre Japón, dejaron caer bombas atómicas también, no mames. No, eran normales. Bombas normales, No eran se las dieron la Hiroshimas. vuelta y regresaron a Filipinas y los tienen como héroes de guerra. Pero como quien dice, es como que México llegó un putiza, le metió un putazo a Japón. ¡Vámonos! Clásico. Pero sí participó en la Segunda Guerra Mundial. Eso se cuenta como participación. Siempre participó. Entonces, nomás Siempre participó, En el conflicto. Mira. Es que sí, o sea, lo Nos que entrenaron un año para pilotear lo que ya sabían pilotear y dejar una bomba. para hacer ese movimiento. ¡Ay! ¡Se mató! Ya regresa y dice, no me pasó nada. Cronómetro. Sí se cayó ahí, pero Casi se me mató este cabrón, sí. Es que luego- El presidente era Ávila Camacho. No, Miguel de la Madrid. Me equivoqué. pero se El Escuadrón 201. Aquí está. y le cortas donde Así que el gobierno de... donde se oye el putazo. ¿Qué es que le lea? Pero una cosa es que participara y otra cosa es que declara la guerra. Sí declaró la guerra. No. Participó atacando. Espérate. Ya. Ahora sí, vamos a empezar porque Ahora sí, espérate. México sí participó. Espérate. Y atacó. Dejamos los 10 segundos. No, ya, sí. ¿Ya? Ok. Espérate, pero vamos a decirle que se partió su madre ya. No me partí la madre, güey. Así. Espérate. Pero qué putazo te diste. Se nos mató este pobre muchacho. Solo. ¿Sí escucharon ahí el putazo? Por salir de Editen bien, cámara. cabrones, editen bien. Ok, mira. Lo bueno que en la cara no se pegó. Que de eso vivo. México dice, así que el gobierno decidió mandar a una fuerza simbólica que luchó bajo la bandera de México en Simbólica. 1944. Simbólica. El Escuadrón 201 llegó a Estados Unidos para entrenar en la aviación. Un año después, en 1945, el escuadrón estaba listo para la batalla. Participó directamente en la batalla de Luxor.
en las islas de Filipinas junto a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por eso Filipinas tiene muchas relaciones con México. Pero sí. Pero la participación de la Segunda Guerra Mundial de México no fue exclusivamente en el Escuadrón 201. Miles de mexicanos combatieron en el campo de batalla como voluntarios en ejércitos extranjeros o como residentes en otros países. Por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos incorporó a más de 250,000 jóvenes de origen mexicano durante Pero la ve la guerra. diferencia. Sí, me suena lógico. Participó Y mira, como ayudante, pero no se declaró en contra ni de O Alemania sea, ni el país- de Japón. El país en sí no. Ajá. el escuadrón... Fue la gente. Sí, no, pero mira, el Ah, escuadrón... eso Pedro quiere. Te equivocas. Se A parte ver, mal. para terminar la historia. El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, integrado por alrededor de 300 hombres, combatió contra el enemigo de los frentes del Pacífico en Asia, específicamente en las Islas Filipinas. Operó durante la batalla de Dixon de la etapa final del conflicto, realizando 59 misiones de combate, encuadrado a la Fuerza Aérea estadounidense. Pero igual a los meses mandaron la pinche bomba atómica y pues no se ocupaban los mexicanos. México estaba aliado con Estados Unidos, Brasil, Reino de Etiopía, Checoslovaquia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Polonia, Reino Unido, Unión Soviética, Francia Libre y Filipinas. O sea, los buenos de la Atacando, O historia. sea, también con Filipinas. Los buenos de la historia. y atacando a Alemania nazi, Italia fascista, República Social Italiana, Francia de Vichy, Pues todos los Japón, demás. Rumania, Hungría y Bulgaria. O sea que estaba A ver, repartido pero por todos lados. en concreto las cosas sí. Ve la diferencia, güey. México sí participó. Sí. Pero el gobierno nunca dijo, me declaro la guerra No. en contra de... Mi Como peor el enemigo, juego, ¿qué es? ¡Esto! Japón. No, jamás, güey. Porque Estados Unidos sí lo dijo, me atacaron Pearl Harbor, y, pues le voy a partir su Ajá, madre. y sí Esa declaró sí la fue guerra. declaración. Sí. México no hubo como, deja ver quién ayudo y a ver quién Ajá. me ayuda a mí. Ajá, así lo Ese hizo. estaba. Como, te ayudo, pero tú me vas a ayudar con Sí. otra cosa. A ti te ayudo, pero me vas a ayudar. A la Alemania nazi le vendía petróleo. A la Alemania nazi. ¿Le vendíamos petróleo? Y a Estados Unidos le vendía armamento. Éramos Pero más industria. la- Sí, éramos industria de armamento. Y de esas conveniencias nació la buena economía que estaba en los 45, que era el signo de oro mexicano. Donde Teníamos México mucho- tuvo su mejor punto de economía, güey. Porque le estaba ayudando a todos, No, ¿quién pues- dice? A todos y a ninguno. Y todos le estaban dando Obviamente. algo. Pues sí, porque hay que aprovechar el book. Sí, claro que sí, güey. Me lo enseñó Free Fire. Ah, mira, Oh, sí, que. el 28 de mayo de 1942, México le declara la guerra a Alemania. ¿Cuánto tiempo? 1942. ¿Cuánto Pero. tiempo? Durante la Segunda Guerra Mundial, el incautador México de barcos de países de eje Pero pues ahí se estaba. encontraban en aguas nacionales que ponían en riesgo la soberanía nacional. Alemania comenzó a mostrar cierta hostilidad hacia embarcaciones mexicanas, que culminó con el hundimiento de los barcos de Potrero del Llano y Paja de Oro. O sea que nos Ante metieron los- el hocico. Ante los acontecimientos y después de realizar un balance de la situación de evocar la actitud política que caracterizaba a México, el presidente Manuel Ávila Camacho solicitó al Congreso de la Unión declarar la guerra en contra del argumento del hundimiento de los Pero embarcaciones México nunca mexicanas. se declaró en contra, fue neutro Sí. siempre. Se declaró contra Alemania. Sí, pero pues. Se declaró contra Pero Alemania. fue esa madre fue. A decir, ay no, si nos van a partir el hocico, entonces nos ponemos neutros. Porque lo que yo había visto que Ávila Camacho, cuando empezó la guerra mundial, él dijo, México no se va a meter contra nadie ahorita. Lo que hizo fue reforzó Porque fronteras. como, Sí, claro. como hacer. Fronteras Sí, que nadie entre y nadie salga. Defensas, como defensa. Hasta Hasta más en el Golfo de México había mucha caballería. Por eso dice que Pero cuando imágenes. quisieron Él no entrar- atacaba. Él no No se se esperaba. defendió. Él no se esperaba a que no lo atacaran. Sí, así como te doy unas cachetadas y... Espérate, No, porque no me pegues. Sí, creo, que, a defender, a defender. creo que he visto una información que Estados Unidos quería entrar a los puertos, lo que es de Mazatlán, Puerto Vallarta, algo así, Claro, para controlar contra para hacer contra Asia, y México no se lo permitió. Ávila Camacho le dijo, no, tu pedo es allá, a mí no me vengas a Podría ser meter. un pretexto para invadir también México. Entonces dice que Manuel Ávila Camacho no le permitió a Estados Unidos entrar a México. México decía, ¿sabes qué? Nomás préstame tus puertos para atacar. Y dijo México, no. Te retiras y aquí de mi frontera no pasas. Y reforzó lo que es la frontera de Tijuana y Mexicali y esas partes, porque era por donde quería entrar Estados Unidos a México para atacar Asia. Pero una excusa lleva a la otra. Pero siendo sinceros, O sea, México, México no es muy es chingón, patriota, güey. Es chingón. Es chingón, pero no es patriota.
¿Cómo neta, no? No es En patriota. todos los chistes siempre ganan los mexicanos. En los chistes, güey. No hay peli. Ahí está el patriotismo que se Pero en sienta. los chistes. Somos tan patriotas que cuidamos a Chicharito la mayoría. Pero, Yo no. pero bueno, Yo no. pero bueno, concluimos en que, ¿qué? En que México México es chingón. es chingón. México es chingón. Sean patriotas, pero no se pasen de vera como Estados Diré- Unidos. Ese es el punto. Como dijo mi suegro Pepe Aguilar, yo no pedí nacer mexicano. Tuve Pero un chingo de eres suerte. Un chingo de suerte. Así ¿Para es qué que, chingas no sé ese güey? pues con esto terminamos, ¿no? El video de hoy. ¿De qué? ¿El coraje de Pepe? El coraje. No, este está bien Resumen, México es chingón, pero no le pone a los putazos a nadie. Viva Pero es México, amigo de cabrones. todos. Nos cuidamos nomás. Pero somos amigos de todos. Nos defendemos. Amor y paz. Amor y paz para todos y con esto nos despedimos. Llegaron hasta aquí, pues suscríbanse y compartan, denle like. Síganos en nuestras redes en Facebook, Ya, Instagram. Facebook, Instagram van a estar en el link de la descripción. Y de una vez aquí. Ya Síganme, tenemos pero no hay Instagram. Ya tenemos 10 seguidores. Ahí síganlo en TikTok también. No hay nada, pero síganme. Nos vemos. Hasta la próxima. Rajú. Rajo.